y desde ahí acercarnos en ese momento final como a explorar con nuestra atención esos momentos de transición, ¿cierto? Como parte de lo que se hace a través del pranayama. La semana pasada hablábamos un poco de eso, de cómo este principio que se expone dentro del texto de la Gita tiene que ver con el equilibrio y con la transición de lo que se llama en yoga como el prana y el apana, que son básicamente las energías que rigen la inhalación y la exhalación. Es como acercarnos a ese estado digamos, de silencio, ¿cierto? De cesación en nuestra mente, pues sucede a través de la pausa en nuestras respiraciones, como ese proceso de relación. Así que bueno, hay muchas técnicas que hicimos para eso, como para preparar, para soltar, hicimos pues, esos pranayamas que son muy conocidos del Kapalabhati y del Vastrika en varias modalidades, variaciones, y jugar como a direccionar un poco la atención hacia los diferentes puntos, como que se asocian a estos ejercicios. Pero bueno, vamos a pasar como a conversar un poco sobre el tema que nos convoca hoy, es como el capítulo quinto de este texto que es la Bhagavad Gita. Estamos como pues, abordando algunos pues, comentarios, reflexiones que ustedes les susciten y con base en ello como que se abre el diálogo. Pero recordándoles pues, que este es un espacio de todos, ¿cierto? Que todos compartimos, preguntamos, nos respondemos, y es como el eje o la razón de ser de esto. Así que bueno, les invito a que pues, si alguien tiene alguna, digamos, se leyeron el texto y le quedó alguna duda, pues lo quiera compartir, comentar. Si a alguien le ha surgido como un comentario, algún aprendizaje que le haya quedado de esto, pues estaría perfecto. Ese es como el momento para que comencemos el diálogo y bueno, quedamos atentos. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono como lo sientan y ya nos disponemos. O no me vayan, mire, se van todos. Pues bueno, esto depende de ustedes, pues, a dónde vayamos, que exploremos y todo, pues, de lo que ustedes lean, compartan, se animen a preguntar, a compartir, a explorar, a hablar. Los que nunca hablan, ese es su momento para hablar. Los que siempre hablan, también ese es su momento para hablar. Bueno, hay como varios elementos que entran ahí, pues de pronto si se les ocurre algo con esto, digamos que al final del capítulo hay como una explicación específica de qué se entiende por meditar, ¿cierto? ¿Qué es la propuesta del que medita? Podemos como hablar de eso, si a alguien se le ocurre. Pues está, digamos que esto comienza con ese debate que plantea Arjuna en función de qué es más importante, ¿cierto? Que si actuar, si hacer las cosas o si renunciar a los actos. Pues también como si puede ser, si alguien se anima a hablar sobre eso y esto. Y pues se habla algo sobre la sabiduría y la ignorancia, ¿cierto? Como la sabiduría pues disipa las tinieblas de la ignorancia, que es como parte de lo que sucede con esto. Dale, Elisa. Sí, pues a mí me llamó mucho la atención, pues que ya hemos hablado, pues como en otro momento, que es, pues ahí está en la parte, pues como en el verso 8-9, que dice como que no realizo acción alguna, piensa el hombre que se halla en armonía y ve la verdad, pues al ver o oír, al oler, al tocar, al comer o al andar,
al dormir, al respirar, al hablar, al agarrar, al relajarse, incluso al abrir o cerrar sus ojos, recuerda, son los siervos de mi alma quienes obran. Pues y entonces ahí él como que empieza a hablar de eso, como que a veces, pues como reconocer que las acciones no las hacemos, pero que también no podemos estar libres de acción, pues como que siempre de alguna manera estamos actuando, o sea, que así, que el hombre puede decir como, ay no, pues como que no puede decir, no, no, pues no voy a actuar entonces para soltar pues como del todo la acción, pero que igual siempre, pues como que nuestra vida siempre está llena de acciones, pues que hay acciones en todo, pero que también esas acciones pues no son, digamos que nuestras acciones, pues no somos los que actuamos, sino que hay algo más grande, por así decirlo, que impulsa esas acciones. Entonces, que más que no actuar, pues o así lo entiendo, es como no identificarnos con esa acción, pues no identificarnos como el que actúa. Perfecto. Bien, ahí, gracias, Eli. Ahí se plantea algo bien bonito y es como esa gran paradoja, es como esa gran paradoja que pregunta, pues Arjun, como venga, pero si siempre estamos haciendo como se supone que pues puedo dejar de hacer, ¿cierto? ¿Cómo puedo renunciar si siempre pues estamos haciendo las cosas? Y ese debate o esa como que falsa dicotomía que se presenta, pues es lo que procede como a aclarar Don Krishna. Mm, ¿Qué más ven ahí? Dale, Lili. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quiero como compartir algo que me llamó como la atención y una parte del texto que habla de cómo trascender el mundo sensorial. Entonces, digámoslo, un monje que está en un monasterio, digamos que tiene menos estímulos externos a nivel sensorial o los que se van para un monte por allá a vivir, a meditar, pero dentro del mundo que nosotros vivimos, eh, digamos que hay muchos estímulos sensoriales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde donde estamos como ir trabajando, purificando eso? Digamos, yo lo entiendo eh, como la parte del sentido, pues como a través de los sentidos, ¿cierto? El sentido del gusto, como ser más consciente de los alimentos que consumo, que sean saludables, eh, bendecir y agradecer por los alimentos, ser consciente de todo el proceso que han tenido para que lleguen a mí, eh, ser consciente también de la cantidad de alimento que consumo, no desperdiciar, pues como todo eso y digamos desde ahí ir también como a la parte del ayuno como forma de purificación y como a través de los otros sentidos, cómo podemos ir jugando con eso, como esa forma de trascender y ir purificando. Pero es una pregunta, es que no sé, no te entendí bien, Lili. ¿Es una pregunta o es un Sí, comentario? sí, pues quiero que compartas un poquitico acerca de eso. Ah, bueno, miren, no. Gracias. Gracias, Lili. Lo que, como es esa invitación a, sí, a trascender los sentidos, como a desapegarnos del mundo sensorial, es algo como muy renombrado dentro de esas tradiciones. Y uno como que puede verlo desde ese lado, claro, como que el que vive en una cueva solo, pues ese man no tiene un montón de estímulos, ¿cierto? No tiene otra gente, entonces pues ahí se ahorra la peleadera con la otra gente, pues no tiene pues cosas que le llenen de demasiado placer ni de demasiado malestar, pues tiene como lo menos posible. Es como que pareciera que para esa persona es más fácil, ¿cierto? Pero claro, hay que entender esto y es como que la fase monástica es solo como la fase de entrenamiento, como la fase de desintoxicación, por decirlo de alguna forma. Es como que tener esa vida, esa disciplina, esos momentos, digamos que así de aislamiento, de retracción y todo, solo son la excusa para, así como hacen ¿cómo se dice? Las personas que están intoxicadas, ¿cierto? Intoxicadas de sustancias. Por ejemplo, los que consumen muchas drogas, los que consumen mucho alcohol, cosas así, pues ¿qué hacen? Hacen como una pausa y tienen que desintoxicarse de eso, alejarse de la fuente de esas cosas. Es como que se alejan
De eso se meten en una casa por allá aislados, como que lejos como que queden lejos, que los sentidos queden lejos de los objetos. Y en ese momento, pues como que pueden entrenar en esa facultad. Y cuando entrenan en esa facultad, luego como que pueden volver a la casa, a la cotidianidad y ya dejan de tener como ese impulso, ¿cierto? Eso suena como muy bonito en teoría, pero pues no funciona así casi siempre, porque, claro, por más que yo digamos, cuando yo me distancio del objeto, digamos, yo soy adicto a leer, y, y cuando yo más me distancio del objeto, pues como que el anhelo más claro se hace, ¿cierto? Pero es precisamente ese es el ejercicio. Cuando yo me distancio del objeto y el anhelo se hace más claro, puedo trabajar más profundamente sobre él. Cuando estoy con el objeto, o sea, inmerso en el objeto, inmerso con los libros en este ejemplo, yo inmerso en ese objeto, cuando estoy ahí bien, bien presente en ello, como que no puedo observar que tengo anhelo, ni siquiera me doy cuenta de que soy adicto a ello. Pero cuando me tomo una pausa, ¿cierto? Tomo ese momento como de alejarme y me alejo de esas cosas, como que me alejo de ese libro, lo que hago es que puedo darme cuenta de que hay un impulso en mí a querer leer más, ¿cierto? O a querer comer más, o a querer meterme, o tener tal y tal experiencia, o lo que sea. Entonces, cuando yo como que observo, o me doy la posibilidad de sentir ese impulso, ese anhelo, pues puedo trabajar sobre él. Y cuando ya trabajo sobre él, cuando como que tengo, digamos, suficiente autoconocimiento, suficiente autodisciplina sobre eso, pues puedo volver a tener todo lo que me hacía adicto y estar en el mundo con todas las cosas que me hacían adicto, con las personas, con las relaciones, con las sensaciones, con todo, pero ya no tengo ese anhelo, ¿cierto? Como que ya aprendí a purificarlo, ya aprendí a desintoxicarme de eso. Y ese ideal como de trascender lo sensorial es bien bonito, pero digamos como que si uno solo se queda como en la mitad del ejercicio, es como escaparse de los sentidos. Claro, pero la clave no está en escaparse de los sentidos, sino en aprender a tener como una relación sensata con ellos, ¿cierto? Como a poner a cada sentido en su lugar. Y esto va en función, digamos, de lo que decía Eli ahorita, y es que los sentidos siempre están sintiendo, o sea, como que no podemos, pues, bueno, sí podemos, ¿cierto? Sí podríamos como arrancarnos los ojos, yo qué sé, quitarnos los oídos, y ya, y ahí, claro, y creemos que ahí solucionamos el problema. Pero puede que justo cuando uno pierde el olfato y pierde el gusto y pierde el oído y pierde la vista y pierde el tacto, pues se da cuenta de que el anhelo sigue estando, porque es que el anhelo no surge en los sentidos, ¿cierto? El anhelo surge en la identificación, el anhelo surge en la mente, el anhelo surge en la idea del yo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo no es como desprenderse de los sentidos, ¿no? El trabajo es darle su lugar a los sentidos. Los sentidos siguen usando, siguen haciendo, siguen recibiendo información, pero cuando les doy su lugar, ¿cierto? Cuando dejo de ser víctima o esclavo de los sentidos, pues los pongo en su lugar y puedo hacer desde un lugar distinto, no puedo hacer desde el impulso, desde la tendencia ahí construida, pues que es como usualmente vivimos. No sé si eso, digamos, como que haya dado pistas ahí, Lili, si hay claridad, si hay alguna pregunta adicional sobre eso. Sí, me quedó más claro porque la forma como lo entendí en el texto era más como, mm, como tapar los sentidos. Sí, Eh, sí, es que y es más trascender y purificarlos. eso, es que a veces pasa, entonces uno se queda solo como con la mitad, claro, taparlos hace parte de esa fase como de desintoxicación, pero la clave no es quedarme con los sentidos tapados siempre, porque eso sería como querer evitar estar en el mundo, pues sí, ¿para qué estamos acá si no es para pues, hacer lo que vinimos a hacer? Y lo que venimos a hacer está asociado con todo lo que somos, y pues tenemos la posibilidad, entonces no nos vamos a privar, a limitar de las cosas así como voluntariamente, eso sería como una contradicción ahí toda extraña, pero bueno, Carol levantó la mano, ¿cierto? Sí, es que con ese ejemplo que traes, que me parece pues como la analogía con las, con las adicciones que tenemos en la vida, en este plano, eh, pues es que se me viene a la cabeza porque, claro, pues digamos que después de que te vas y te retiras y te abstraes de eso y como que haces el proceso, cuando vuelves, se supone que ya estás en la capacidad de estar otra vez inmerso y en contacto con el ambiente que te llevaba y con el producto o el objeto que te llevaba a eso.
pero finalmente, por ejemplo, como los alcohólicos, o sea, digamos que su insignia es un día a la vez, ¿cierto? O sea, yo siento que es igual, que cada día hay que hacer, pues por eso hacemos la práctica constante y el trabajo constante de estar en conciencia de las cosas, porque es que siento que si no es así, pues igual, por mucho que tú hayas hecho tu proceso, o sea, hiciste, no sé, 21 días de ayuno y entonces ya hiciste todo tu proceso, pero vuelves y te ponen acá el super festín y no sé si sea tan, pues como que tan listo, ya no me importa. O sea, siento que es muy fácil volver a caer en la inercia. Entonces que ahí es donde, pues donde los maestros, donde Patanjali y todos nos dicen como la, pues como la relevancia de la práctica constante. Pues eso como que es lo que quería decir con respecto a lo que estabas hablando. Con ese tema de purificar la acción, lo que yo interpreto del texto es como que la forma de purificar el actuar es ofrendarlo a la divinidad, ¿cierto? Pues es como lo que yo entiendo. Pero quedo como con una cosita y es porque siento que lo que te dices, como solo con ofrendar tus actos a lo divino, los mantienes libres de mancha. Pero hago como, pues como que la analogía con los extremistas yihadistas, con los terroristas extremistas, que bueno, pues ellos como que su sentir es que lo que están haciendo es en nombre de la divinidad y en el nombre de la divinidad pues hacen un montón de cosas que digamos desde el punto de vista tradicional o normal de la sociedad no está bien, ¿cierto? Pues o por lo menos en este lado del mundo, de nuestra sociedad. Entonces eso me cuestiona un poquito, pues como que si es cualquier acto que le ofrendas a la divinidad o que tiene que determinar ese acto, no sé, ahí me enredé. Qué bueno, pero mire que es bonito el ejemplo porque si uno se pone a ver qué diferencia Arjuna de un extremista yihadista. Su Dios le dice vaya a la guerra y mate a sus primos vecinos y él lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Claro, esto tiene un montón de matices muy bonitos, porque, porque una cosa es la institución y otra cosa es lo supremo, ¿cierto? Cuando uno se entrega a la ideología, cuando se entrega a la institución, cuando se entrega sí, digamos que a la letra muerta, es muy distinto que cuando uno se entrega a la fuente de la vida, por decirlo de esa forma, pues como con palabras más raras. Pero recapitulemos entonces, como que, ¿qué es lo que dice ahí? Como mire, en el fondo uno no puede renunciar nunca a hacer las cosas, ¿cierto? Uno siempre está haciendo. Entonces hay como dos elementos para entender ese aspecto de la acción. Y es, primero, lo que decía Carol era como ofrendar la acción, ¿cierto? Como ofrendar la acción. Y lo segundo es darse cuenta de que uno no es el que hace, sino que es la naturaleza la que hace a través de uno. Entonces, como que esos dos elementos, pues nos llevan a presentarnos algo que es lo que se entiende como la renuncia, ¿cierto? El capítulo se llama así, ¿cierto? Como el yoga de la renuncia. Y la renuncia es aprender a quitarse del medio. Ayer que estuvimos hablando como mucho, estaba dando unas charlas, y hablábamos como en función de eso. O sea, uno como sabe cuando una clase de yoga es una buena clase de yoga, ¿cierto? Entonces, una de las respuestas que dábamos era, pues porque el profesor ni se ve, ni se siente y deja de importar. Claro, el profesor deja de ser importante, deja de ser el centro. Claro, y es lo mismo que pasa con esto. Uno como se da cuenta cuando una obra es una obra, una acción, digamos que útil o edificante, pues cuando el que hace deja de ser importante, ¿cierto? Deja de ser el centro, deja de ser el protagonista. Claro, eso va muy como que contraveniendo pues parte de lo que hacemos, digamos que humanamente, porque lo que más queremos hacer es que nuestro nombre quede en alto, ¿cierto? Nos gusta que nuestra ideología quede en alto, que nuestro nombre quede en alto, nos importa demasiado pues, lo que digan de nosotros y cosas así. Entonces que la clave es como aprender a borrarse, porque cuando uno aprende a borrarse,
se da cuenta de que la naturaleza siempre está haciendo, uno simplemente como que se circunscribe a ese flujo natural, la vida hacia a través de uno. Acá lo dicen de una forma, en esta tradición como el yoga se dice, es como las gunas siempre están haciendo, ¿cierto? O sea, los atributos de la naturaleza siempre están haciendo. Es como que siempre nos movemos dentro de esa polaridad. Hay una polaridad como de quietud, y hay una polaridad como de inacción, y hay como un momento de actividad que conecta como que lo uno con lo otro, ¿cierto? Como que lo inerte con lo puro. Y en esa transición pues sucedemos todos. A veces estamos en un extremo, a veces estamos en el otro, a veces estamos moviéndonos de un lado para el otro, y eso es lo que se entiende como tamas, rayas y sattvas, ¿cierto? Entonces lo que dicen es, no, es que uno no hace. Claro, ¿por qué? Porque es que los sentidos pues a veces están en modo pues como que densos, así letárgicos, a veces están en modo como que súper perceptivos, a veces están en modo como que súper activos. Y es el juego. Claro, el cuerpo siempre hace, el cuerpo a veces está en un lado, en el otro, o en la mitad. Los pensamientos siempre están en un lado, en el otro, en la mitad. Entonces lo que dice es, no, pero es que eso funciona así. Lo que puede hacer el humano, y ese es como el gran sentido, es quitarse del medio. Es como que la clave para esto, por eso la palabra es como la renuncia, y no es como dejar de hacer, sino que como lo hemos, digamos, presentado desde otros lados, no es dejar de hacer, sino hacer con una actitud diferente. Y el hacer con una actitud diferente nos lleva a esa qué? Nos lleva a dejar de creernos el centro de las acciones. Nos lleva a desapegarnos de la expectativa del resultado. Como a veces cuando preguntamos cosas, claro, pero preguntamos cosas, pero es porque ya sabemos la respuesta. O ya queremos saber la respuesta. Entonces como que justo lo preguntamos por ahí, pero no nos damos la posibilidad como de preguntar sensatamente, ¿cierto? Como de quitarnos de medio para que la pregunta suceda. Y eso es como parte de este sentido de lo que se entiende acá, ¿cierto? Y cuando uno se pone a mirar lo que decías como del extremo, entonces dice, claro, una de las formas es entregar las acciones a lo supremo. ¿Y qué es lo supremo, cierto? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es Dios? Claro, Dios no es la institución, Dios no es la norma, Dios no es, sí, como la organización, ¿no? Dios, en este caso, entregarse a lo supremo. ¿Qué es lo supremo? Lo supremo es la vida. Y uno se entrega a la vida. Y deja que la vida haga a través de uno. Es como una frase que creo que me han escuchado decir de algunos lados. Y ese es como el sentido. Y para uno entregarse a la vida, ¿qué tiene que hacer uno? Quitarse del medio, ¿cierto? Quitarse del medio con sus prejuicios, con sus tristezas, con sus dramas, con sus cosas. Eso es entregarse a lo supremo. Claro, entonces si uno, lo que sucede, digamos, en este caso, como podríamos ver tanto a Don Arjuna, si lo vemos desde el lado como que literal, ¿cierto? O si vemos a estos yihadistas o con la historia de los cruzados o lo que sea, ¿qué hicieron ellos? Pues se entregaron, fue a la institución, ¿cierto? A la norma interpretada y establecida pues por los mismos humanos y sus bonches. Pero cuando uno como que aprende a quitarse el medio, se da cuenta de que ninguna institución pesa, ni es tan importante, que lo único importante es eso supremo. ¿Y qué es entregarse a lo supremo? Entregarse a la vida, es rendirse a la vida. Y rendirse a la vida es pues dejar a un lado toda la bulla que uno tiene adentro. Y a veces pues eso suena como que muy loco o muy bonito o lo que sea, pero dependiendo pues de cada quien le verá cómo le suene. Pero es como el sentido, y es como el sentido del yoga. El sentido del yoga es aprender a quitarse del medio. Es aprender a rendir el pequeño yo para conectarse con el gran yo, ¿cierto? Cuando uno rinde el pequeño yo de los dramas, de los recuerdos, de las tristezas y de las cosas, pues se da cuenta de que hay algo más grande. Y eso es entregarse a la divinidad, eso es renunciar a la acción, dejar de actuar desde ese pequeño yo, para empezar a actuar desde ese gran yo que es la vida y del cual yo soy una célula de eso, soy una célula más de la vida, una célula más de lo supremo. Sería como una forma de entender o plantear ese sentido de la renuncia. No sé si así queda bien, Carol, o algo más, o a alguien más se le detonó algo con esta presentación, con ese dialoguito. Ahí el punto, digamos, como para lo que decíamos, de qué diferencia Arjuna a esos yihadistas, y es como el sentido simbólico. Ahora, si yo me quedo en el lado literal, pues es un asesino más. Este man mató a sus hermanos, mató a sus primos, es un asesino más. ¿Ah? Pero claro, eso es como lo que sucede en la tercera dimensión, por decirlo de alguna forma.
Pero lo que sucede en el mundo simbólico es como el sentido, y el sentido es qué pasa a nivel alegórico, que implica aniquilar esos hermanos, ¿cierto? Que implica aniquilar eso de lo que hemos estado hablando, aniquilar los hábitos, ¿cierto? Aniquilar las tendencias de la mente, aniquilar el deseo, ¿cierto? Eso es como el sentido, y esas son como las guerras que hay que dar, y es lo que hablábamos como al principio de esos capítulos, que hay una batalla que hay que dar, y esa batalla es contra ese deseo, que quiere ganar y siempre quiere más y más y más y más. Esa batalla es contra los hábitos, que están instalados y como que nunca se cuestionan. Esas son las batallas como que se proponen. Pues claro, la gente se puede volver así como súper, eh, no sé, cerrada en la palabra y decir, bueno, no, pues acá Krishna dice que hay que matar, entonces pues vamos a matar, y puede terminar en una interpretación de la misma naturaleza que este otro rollo. Y pues era como una de las cuestiones que mucha gente decía, no, pues esos yogis no eran pues es que tan pacíficos, que tan no violencia, que tanto que la ahimsa, que todo el rollo, y mira, este man le dice que maten a los primos. O sea, el sentido de la batalla, y eso es como lo bacano de lo humano, o sea, lo humano permite una interpretación, ¿cierto? Permite jugar con las metáforas, lo permite que sea algo simbólico, que no sea algo pues estrictamente de letra muerta. Y cuando se permite jugar con la interpretación, se da la posibilidad de preguntarnos por cosas más allá de lo evidente, más allá de lo tangible, ¿cierto? Más allá de lo, digamos, que podríamos llamar como comprobable o lo textual. Y eso es lo que nos permite aprender sobre otras realidades, por esa abstracción. Así que bueno, ¿algo más que quieran decir, comentar sobre esto? Pues no sé, Dale, igual lo dale. que pasa es que con el tema de Arjuna, pues está muy claro que, pues o por lo menos ya después de que empiezas a estudiarlo, de que lo que pretende es hacer una analogía como con las cosas que acabaste de mencionar. Pero yo siento que, pues como que cuando lo traigo al plano de la realidad, pues igual sigo, pues por lo menos mi mente me sigue poniendo ahí como, claro, todos los prejuicios del deber ser o del deber ser según mi experiencia de vida. Y entonces ahí es donde es como, what? Pues como el nombre de la divinidad, o sea, como usar ese nombre de lo divino, pues que bueno, finalmente también lo hemos hablado como a Arjuna le tocaba, pues como que lo que le correspondió en su vida fue ser el guerrero, y lo que Krishna le dice es, si usted es el guerrero, pues le toca pelear, mijo. Entonces, de cierta forma, para los también ellos están en su momento, no sé, como desde su entender, actuando de la mejor manera posible. Sí, claro, sino que eso también puede ser como una forma de evitar la responsabilidad, ¿cierto? Y es lo que a veces pasa. Y es lo que a veces como que tiene la función de enseñarse desde la vida monástica, pero a veces no se enseña. Claro, los monásticos terminan siendo unos mantenidos, básicamente. Los monjes terminan siendo mantenidos. ¿Qué hacen? Pues les dan comida, les dan dormida, les dan de todo. La gente termina siendo unos mantenidos, unos vagos. Entonces como que no se hacen capaces de responder por sus acciones. Y eso es como lo que a veces sucede con esto. Y mucha gente como que puede excusarse, no, yo estoy haciendo para lo supremo, ¿cierto? Entonces pues no se hace responsable de sus propias acciones. Como que tener eso ahí presente es bien delicado, porque uno puede escudarse en eso para no hacer, ¿cierto? O para no hacerse responsable, para no asumir la culpa. Y dice, no, pues es que pues así era, pues son las cosas de Dios. Claro, entonces la gente llega y dice, no, pues si son las cosas de Dios, entonces como que pues uno, pues ahí se excusa de todo, no, pues que la violaron, no, son las cosas de Dios, no, es que la mataron, son las cosas de Dios, ¿cierto? Claro, uno puede como que quedarse solo en ese lado y eso termina como que siendo también muy paupérrimo, porque, porque está como que negando una posibilidad o un potencial humano. Entonces cuando uno como que escuda sus acciones en que no, Dios es así, no, Dios hace a través de mí, pues puede llevar a esa vacancia, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, viene Claudia y luego viene Adriana. Bueno, ay, Esteban, qué tosecita, estás como muy enfermito. Espero que se mejore pronto.
Bueno, buenos días, Esteban, con El las de la acá. analogías, con las analogías que estás mencionando de los sentidos, ¿será que podríamos entonces también relacionar el tema de las acciones para llegar a la renuncia, que también las acciones, en algún momento la semana pasada hablabas de que no tú, sino en el texto decía que era mejor el actuar que no actuar, ¿cierto? Entonces, relaciono todo este mundo de relacionamiento con el tema de que uno se va entrenando en la acción para poder ir haciendo el discernimiento si estamos actuando desde esa naturaleza de la acción y cuál es la motivación o el sentido de esa acción para ir generando como más claridad desde, digámoslo, el error, ¿cómo es que se dice en lo científico? Error y Prueba y error, ¿ok? prueba de error. Entonces, desde ahí, darse cuenta si era o no era desde una fuente, digamos, más de luz o más tamásica o digamos con un sentido más egoísta. Entonces, como que la acción también se va volviendo esa forma que tú nos describías ahorita en los sentidos, como me tengo que alejar del objeto para poderme dar cuenta qué relación tengo yo con ese objeto. Entonces también debo relacionarme más desde la acción para darme cuenta yo desde dónde actúo y cómo es esa acción, de qué está acompañada. Entonces ya entraríamos pues como en otros órdenes que nos has enseñado, como en el tema de del plano mental de las ideas, y ya son más identificaciones o más son cada vez más, digamos, se va purificando también esa identidad desde el yo pequeño, como tú los nombres, o ese yo, el gran yo. Entonces, me pareció pues como que la acción también se vuelve como ese laboratorio humano que permite ese encuentro con ese pequeño yo para poder decir en algún momento realmente si realmente se está uno entregando al gran yo, pues se está uniendo por lo menos. La cotidianidad cuando a veces uno está, digamos, en modo oscurito, yo trataba de encontrar el ejemplo en esta semanita. Yo leí este texto como el jueves y traté de empezar a ver como, bueno, yo en qué momento, yo me doy cuenta cuando estoy en modo oscurito o qué tan rápido me doy cuenta. Y me di cuenta que es muy difícil darse cuenta. Pues, o sea, volví a recordar que es muy difícil darse cuenta. Creo que encontré una pista y es que yo tengo dos gatos y la manera como vi a mi gato cuando estaba saliendo de ese momento oscurito, yo dije, ay, no reconocía lo bello que es, o sea, no reconocía eso, Dios en él, no reconocía eso intangible en él. Entonces como que hay pistas, como me di cuenta de esa pista, entonces he estado como alrededor de la pista de lo bello, o sea, lo bello puede ser como un mecanismo, pues esa pues que encontré, pero quería mostrar pues como un ejemplo de que ahorita Caro decía, no, ya uno la realidad, eso es pues como muy complejo, entonces, o uno cree que está parado en una verdad y cree que todo el mundo tiene que envolverse en ella, ¿cierto? Entonces como que eso pues como compartiendo un poco los ejemplos que traté de encontrar con la lectura. Y no sé Y si bueno, claro. la acción, Esteban, no sé cómo lo viste ahí. Sí, es que digamos que la forma de entender esto, lo mismo que aplicábamos para los sentidos, aplica para las acciones, ¿cierto? De hecho, es como que esta forma de partir el mundo, pues en esas tradiciones que sustentan toda la práctica de yoga, dicen que pues tanto como tenemos unos órganos de los sentidos, también tenemos unos órganos de la acción. Entonces, pues la función que se hace con ellos es lo mismo, es alejar esos órganos de la acción del acto de hacer. Y cuando uno, claro, como que, mire que es muy bonita como esa conexión, no sé si ustedes se han dado cuenta, la gente que se mueve mucho, ¿cierto? Como que
que los pies le están así como que temblando, ¿cierto? Como que son así, y esa incomodidad, ese movimiento. Y eso es que es el impulso del hacer, es como el mismo impulso del adicto, o sea, es el mismo impulso del adicto que está adicto a moverse y no es capaz de quedarse quieto. Entonces como que se pone quieto 1 o 2 minuticos y ya está, pues le está temblando todo. Y eso es como parte del mismo trabajo. Aprender a despegar como que los órganos de los objetos, y cuando uno despega como que el sentido del objeto, tanto el, digamos como que el sentido de percibir como el sentido de actuar. Cuando yo despego ese sentido de los objetos, como que me puedo dar cuenta de cuáles son los impulsos que me están dominando. Entonces, cuando uno como que pausa la acción, puede observar el impulso y es como el mismo trabajo. Entonces, aplica tanto como para lo que yo recibo de la afuera hacia el adentro, que son como los sentidos, digamos, esos 5 sentidos clásicos, ¿cierto? Que yo incorporo información de la afuera al adentro, como para los otros sentidos que son como los del adentro hacia la afuera, los que me permiten como obrar en el mundo, que son las manos, los pies, la boca, ¿cierto? Todo lo que hago, todo lo que proyecto con la palabra, todas estas cosas son simplemente acciones. Y si yo logro como que desprenderme de ellas, puedo darle como ese, pues ese proceso de autoobservación y darme cuenta pues cuál es el impulso, cuál es la tendencia que tiene. Pero bueno, Adriana, porfa. Hola, buenos días a todos. Buen Digamos día. que leyendo el texto, pues hubo como dos cositas que me llamaron mucho a la atención, la vi muy relacionada pues con todo lo que fue el ignorante, el que carece de devoción, el que se haya atrapado por la duda, finalmente parece quien es indeciso, no posee ni en este mundo la felicidad terrenal ni el otro, la felicidad astral ni la suprema felicidad de Dios. Entonces como que pensaba en, pues digamos como que desde el yoga una de la principal causa pues es el tema de la ignorancia. Ya pues viene el apego, el egoísmo, la adversión. Y pensaba mucho como en lo que habíamos hablado, en la identificación que uno hace de ese yo, o desde el vidente cuando se une con lo visto y empieza como a defender ese personaje que uno se considera. Entonces empieza ahí como lo veo como en el sembrar esas semillitas, pues digamos que vendría a ser como el karma, ya sea como, pues considerarlo uno como bueno o malo, o la unión de ambos. Entonces, como que empezaba a pensarlo como en la vida, cuando uno lo va aplicando a la vida de uno. En la parte donde él dice, y que se ha como dicho en varios de los encuentros, que es renunciando a todo apego por el fruto de sus acciones, siempre contento e independiente de las recompensas materiales. El sabio no realiza ninguna acción que le ate, incluso mientras se encuentra en medio de sus actividades. Entonces es cuando lo que tú dices, ¿no? Como que el vidente logra desunirse de eso que ha visto y no ser el centro de atención por esas acciones que hace. Y creo que eso pues también lo hace a través de, no sé, yo lo he sentido como de la meditación, que se rompe un poco como con ese ciclo, pero esa meditación a veces es como en el día a día, pues porque uno se levanta, hace la meditación, pero ya cuando se va al trabajo y empieza a hacer sus acciones, y empieza de pronto, no sé, logró algún objetivo, una cosa que le genera como esa sensación de pronto de felicidad y como aporté algo increíble, no sé, como en mis labores, ya uno empieza a decir como, bueno, estoy sembrando, por decirlo así, como una semillita ya, por eso, por ende me estoy como uniendo también a lo visto, o sea, estoy tratando como de generarme como yo, esa soy, por decirlo así, como no, con esta acción hice algo bueno, con esto, no sé qué, entonces me estoy empezando como a unir y es empezar a ver que, pues, desde esa conciencia, desde esa observación, es como no, simplemente tú estás realizando tu actividad, pues, desde tu 100%, sin unirte a eso, porque si no, se queda uno como en ese ciclo de semilla, pues eso va a generar, obviamente, pues una consecuencia. Y si yo me genero a esa semilla, pues va a decir, ok, ya, algo positivo, sin saber si eso realmente genera algo bueno o no. Entonces ahí pensaba como, por ejemplo, yo pensando como en un voluntariado de comida. Eso lo hago porque, pues, digamos, lo hago sin esperar como, digamos, la expectativa del resultado. Entonces es, ok, lo cocino lo mejor que pueda, con amor y todo eso, y ya me desprendo, sin pensar que estoy haciendo algo bueno respecto a eso.
porque puede que inclusive esa comida, pues a la persona que le llegue, le caiga mal, o puede que no. Entonces ya es como me desprendo de eso, ya, ya hice pues mi actividad, tratando como de no generar como esa vaina de si va a sembrar una semilla positiva. Entonces, y pues, bueno, digamos que desde el trabajo que me hace diario, la meditación del día a día o como desde las actividades, todavía se me dificulta. Como, wow, no sé, no logro todavía como conectar con eso o bueno, cambiar esos hábitos que uno todavía tiene. Y no sé, quería hacerte como pues no sé si puedes profundizar un poquitito más sobre, él habla de la ceremonia espiritual del fuego, de la sabiduría. Entonces, no, pues no sé si es relacionado con lo de la meditación o bueno, no sé, cuando él dice como ofrenda a eso, pues de, bueno, lo que sea. O sea, él pone varios ejemplos ahí. No, no lo logro como ver. Tranquila. Vamos a ver cómo nos sale. Creo que hay muchas cosas. Gracias, Adriana, por esto. Miren que es bien, es que son muchas cosas, pero yo las proceso. Primero, como en función del ejemplo que ponía, ¿cierto? De la acción. Como que una de las definiciones, de las metodologías de yoga que plantea Don Patanjali, pues es lo de Abhyasa y Vairagya, que fue básicamente lo que explicaste, ¿cierto? Abhyasa es el esfuerzo y Vairagya es el desapego. Entonces, como que el esfuerzo es que doy lo mejor de mí, pero no me ato a los resultados, ¿cierto? Ahí estoy haciendo yoga, cuando doy lo mejor de mí, pero me desprendo de la expectativa. Y la forma como lo decía en el texto acá en la Gita era como, claro, el sabio es aquel que no se ata a las acciones. Y cuando no se ata a las acciones, ¿qué es lo que quiere decir, cierto? El no atarse va en, uno se ata queriendo que algo sea bueno, como lo decías, o queriendo que algo sea malo, o queriendo que algo sea, solo con el hecho de querer que algo sea de cierta forma, ¿cierto? Ay, yo quiero llevarle claridad a la gente, yo quiero que la gente entienda, ¿cierto? Pues ahí estoy atándome a las acciones, porque luego la gente no entiende, entonces termina uno más frustrado. O lo que sea, ¿cierto? No, yo quiero salvar el mundo, pues si el mundo no lo salva ni Mandrake, entonces termina uno como más frustrado. Ese es como parte del sentido. Y mire que esa forma práctica, ¿cierto? Uno que hace, uno hace lo de uno. Sino que, claro, uno a veces como que puede mentalmente decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien y sin ningún interés, pero de la nada uno termina todo frustrado porque las cosas no le salen como uno quiere. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde está ese tal supuesto desinterés, ¿cierto? Ese tal supuesto desapego del que uno ata. Como muchos pues que son, no, yo doy clases así sin interés, pero no le llega a nadie y luego les da rabia, no, más neta, que no llega, que no sé qué. Claro, entonces ¿dónde estaba el desinterés, pues ese desapego pues que solían tener? Así que bueno, es como parte de esa invitación sobre lo de la acción. Y, y pasa algo de lo del fuego, ¿cierto? Creo que el capítulo anterior hablaban más sobre el yagna, ¿cierto? Digamos que el fuego es otra, o la ceremonia del fuego es otra de esas grandes metáforas, tal y como pues todo el texto, toda la descripción que ofrece acá el autor. Eh, Porque, ¿qué es lo que hace el fuego? Uno, es que para que suceda el fuego, algo tiene que morir a ser lo que era. Es decir, el tronco, luego de que se incendia, no va a volver a ser tronco, ¿cierto? Cuando uno entiende eso, uno pues se pregunta, ¿uno qué está sacrificando para mantener el fuego encendido? Hay algo que está muriendo para que ese fuego se alimente, claro. El fuego tiene como un poder, y digamos que hay quienes dicen que el fuego fue lo que nos hizo humanos, ¿cierto? Haber tenido como que la posibilidad de explorar, no sé si ya controlar, pero como que tener un dominio sobre el fuego, pues fue lo que nos permitió pues protegernos de ciertos otros animales, nos permitió darle un proceso diferente de alimentación, nos permitió como que expandir la conciencia más allá de las 12 horas de luz que teníamos a poder hablar y compartir y dialogar
y bueno, nos permitió encontrarnos con otros, nos permitió como que tejer un vínculo que se extendía más allá de, digamos que de la supervivencia diurna y tener otros momentos para hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? Pues tiene como esa posibilidad de dar claridad, ¿cierto? De dar calor, de dar recogimiento. ¿Y qué es lo que se hace con la ceremonia del fuego? Pues la ceremonia del fuego es una invitación a eso, a volver a la claridad, a volver al encuentro con el otro, a volver al recogimiento. Pero para que el fuego suceda, algo tiene que morir. Entonces, en el sentido de esto, lo que se busca es, cuando hay fuego, pues muere la oscuridad, ¿cierto? La leña es oscura, el carbón es oscuro, el petróleo es oscuro. Y eso es lo que alimenta el fuego. Entonces, ¿qué es lo que alimenta también el fuego de la sabiduría? La ignorancia. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que morir a la ignorancia. ¿Qué es lo que se propone con la ceremonia del fuego? Claro, usted coge un pedazo de, digamos, en estas ceremonias tradicionales de la India, coge unas tablas y las prende en una paila para hacer el jávana, o coge unas piezas de boñiga y las prende en otra paila para hacer el homa y estas cosas. ¿Y eso qué es? Eso es coger esa oscuridad y sacrificarla para que el fuego suceda, coger esa ignorancia y sacrificarla para que se disipe, para que se transforme. Entonces, esta metáfora del fuego, de la ceremonia del fuego, es una alegoría a ese mismo proceso. Pero uno tiene que hacerlo conscientemente, como que el fuego no sale así porque sí. Bueno, salvo en la Persia antigua, pues que había mucho petróleo, entonces como que se encontraban esas llamas al viento, o cae un rayo y pues se inicia el chispazo, pero como que el fuego implica un proceso de acción, ¿cierto? Hay que hacer algo para encenderlo y hay que hacer algo para mantenerlo encendido. Y eso es a donde nos lleva esto. Que el proceso de disipar la ignorancia es un proceso de acción, es un proceso que implica hacer algo, ¿cierto? Como que si yo me quedo mecánicamente, pues la sabiduría no se produce. Así porque sí, pues porque sí, no, hay que hacer algo. Y ese algo puede que sea aprender a silenciarme, ¿cierto? Aprender a quitarme el medio, pero ahí estoy haciendo algo. Ese algo puede que sea aprender a desaprender, ahí estoy haciendo algo. Entonces como que el hecho de darle un sentido al fuego, el poder del fuego, el fuego es una posibilidad de renunciar. Yo renuncio a esa ignorancia para alimentar ese fuego de la sabiduría. Y cuando desarrollo ese fuego de la sabiduría, pues se disipan esas sombras, ¿cierto? Se disipa la sombra de la identificación, la sombra de la ilusión. Y es hacia donde evoca esto. Entonces acá, en estos textos y en muchos textos, cuando uno lee en los Vedas es mucho más claro eso, como que claro, hablan sobre el fuego y la gente se quedó haciendo un ritual sobre eso. Y se quedó repitiendo el ritual todos los días. Pero claro, eso simplemente era una metáfora para preparar lo que de verdad sucedía adentro. Claro, yo todos los días cojo mi ignorancia y le enciendo para tener claridad. Claro, yo me puedo quedar todo el día prendiendo el fuego por la mañana, por la tarde, al mediodía, a la noche y cantar todos los mantras posibles. Claro, pero eso es lo mismo que pasaba con los yihadistas, ¿cierto? Yo me puedo quedar a veces con la letra muerta de las cosas, ¿cierto? Como con el acto mecánico, pero el sentido de esto no es el acto mecánico, el sentido es entender cuál es el porqué, cuál es el simbolismo que sustenta eso. Y no solo entenderlo, que a veces nos quedamos solo en entender, sino vivirlo. Ahora, yo puedo entender que esto sea así, pero pues, si uno lo vive, uno de verdad se da la posibilidad de explorar su ignorancia y sacrificarla para que suceda, para que se desprenda un poco más de claridad. Esa es como la apuesta pues, de estas prácticas. Entonces, como que uno, no quedarnos en la letra muerta, que es lo que pasa. Dos, como no quedarnos solo en comprender, sino llevarlo al vivir. Entonces, cuando uno está solo en la letra, solo en el comprender, en el querer entender cómo funciona todo, pues claro, en estos días decía algo como eso, como que uno puede decir, ah, no, yo sé barrer, ¿cierto? ¿Qué es barrer? A barrer es coger la escoba con las dos manos y moverla pendularmente, haciendo que las cerdas del extremo de la escoba froten sutilmente el suelo para que el polvo se desplace en la dirección deseada, ¿cierto? Eso puede ser barrer. Y alguien puede tener eso súper claro, pero pues vaya y barra, ¿cierto? Como que alguien puede decirlo, pero barrer es otra cosa, barrer parte de la experiencia, barrer parte de la vida. Y vos puedes tener claro cuáles son los músculos que tenés que activar cuando se barre, ¿cierto? Ay, puedes tener súper claro, todo claro, y tener la mayor abstracción de intelectual sobre eso, pero eso no es el acto de barrer. Claro, el acto de barrer que está cargado de vida es mucho más distinto que eso, implica muchas más cosas. Y esa es como la gran apuesta con estas, digamos que tradiciones, y es que lleguen a la vida, ¿cierto? Que no se queden solo en la letra, ¿cierto? Que la letra pues tenía un sentido, pero a veces se malinterpreta, que no se queden solo como en esa abstracción cognitiva, sino que permeen esto. Entonces, ¿qué hacemos con el fuego? Pues disipamos la ignorancia.
¿Qué hacemos con el fuego? El fuego nos convoca y acá estamos reunidos y durante años pues ha habido el fuego de la práctica de yoga que nos ha mantenido unidos durante pues bastantes ya milenios. ¿Y qué hace el fuego? Pues nos ayuda a llevar un poquitico de claridad a ciertas cosas que a veces no teníamos claras. Y eso no sucede porque haya un gran maestro o lo que sea, no, eso sucede pues porque cada uno de nosotros se da la posibilidad de sacrificar su propia ignorancia, de reconocer que vale la pena, digamos que preguntarse las cosas de una forma diferente, salirse de las cuadrículas en las que uno está, y cuando uno se da la posibilidad de eso, pues sucede ese proceso de encender el fuego y de disipar esas sombras de la ignorancia. Pero bueno, espero que eso haya como que dado algún sentido a lo que proponías, Adrián. Mil gracias, sí. Un gusto. Bien, ¿algo más que quieran decir? ¿Cómo están? Ya queda como todo abordado en el capítulo, ¿o cómo lo ven? La clave de esto sería como entender el proceso de la renuncia, ¿cierto? Y el asunto no es renunciar a la acción, porque renunciar a la acción es la inacción, ¿cierto? Es creer que no se hace, no es renunciar a la acción, es renunciar al apego de la acción, renunciar al sí mismo que se cree el protagonista de la acción. Y la forma de renunciar a la acción, pues como se suele resumir, era lo que les decía ahorita, uno es primero como darse cuenta de que pues la naturaleza es la que hace a través de uno, y dos, es no hacer para sí mismo, sino entregar los frutos de la acción o ofrendar los frutos de la acción hacia algo más. Y es algo que pasa bastante también como en la práctica de yoga. A veces, era lo que hablábamos hace 8 días con lo de las castas y esto, que hay un momento donde uno como que practica para uno, ¿cierto? Claro, uno practica para uno, yo quiero hacer esto, yo quiero desarrollar esto, yo quiero meditar, ¿cierto? Yo quiero entender o yo quiero pues, desarrollar tal postura o quiero hacer 30 segundos de contención o lo que sea. Claro, como que está desde el yo, del yo y el yo quiero, pero llega un momento donde uno comienza a hacer para otros. ¿Y uno qué hace? Uno practica por otros. Uno practica por los demás. Y cuando uno como que empieza a practicar por alguien más de sí mismo, como que aprende a hacer que cada práctica sea un acto de renuncia. Y no es que deje de practicar. No, yo renuncié a la práctica, entonces ya no practico, ¿cierto? Que a veces también como que caemos en eso. No, que sea un acto de renuncia es recordar ello. Es darme cuenta que yo hago las cosas por alguien más. Yo practico y seguramente pues uno practica porque a alguien más en algún momento estas prácticas como que uno mantuvo, recibió, como que recibió, mantuvo y sostuvo, pues le van a llegar a alguien que le van a ser muy útiles y de pronto ese alguien va a tener la posibilidad de inspirar a alguien más después y así nos vamos viendo como humanidad, ¿cierto? Como que puede que los grandes maestros nunca pensaron, va a haber una gente por allá en Colombia reuniéndose virtualmente en la pandemia y van a practicar y hablar sobre estas cosas. No, ellos no pensaban eso, hicieron lo suyo y se dieron cuenta que igual no era para ellos, no era para que nos recordáramos hoy de sus nombres y los pusiéramos en el altar, no, lo hacían por algo más grande de ellos, ¿listo? Y eso es como el sentido de esto, cuando uno ofrenda, cuando uno hace desde ese lugar, cuando uno renuncia a la expectativa, cuando uno renuncia a sí mismo, pues ahí está acercándose una práctica de yoga. Porque la práctica de yoga es cuando uno deja de hacer por uno, por sus propios intereses, por sus propios miedos, por sus propias limitaciones. Y eso, pues, es como el sentido puntual que percibo como que se expresa en ese capítulo. No sé si hay algo más que quieran decir para cerrar, o a Caro levantó la mano, dale. Sí, hay, pues, o sea, como que quería como traer a colación como un poco lo que estás diciendo, que me pareció una frase muy bonita que decía, no puedes renunciar a la acción sin realizarla primero. Entonces, pues como lo que recogí ahí fue como la invitación a experimentar el correcto actuar. Como que después de que lo pruebas, no sé, como que después de que haces karma yoga, después de que eres voluntario y aprendes o experimentas ese dar sin esperar el fruto de la acción, y te entrenas en eso y lo haces cada vez más, empiezas como a sacarle el gusto, a disfrutarlo un montón y a lo mejor entonces ahí es donde la acción desinteresada empieza a cobrar relevancia o a cobrar fuerza por encima de la otra. Otra reflexión que tenía era que habla como del desapasionamiento al actuar. Entonces ahí también me preguntaba, pues entiendo que tiene que ver con lo que estabas hablando de no esperar, pues de no esperar como frutos de tu accionar,
pero también siento que la pasión en estos días, que es más entendida como, como ese tapas, como ese fuego que te enciende la voluntad para que, pues, para que el actuar, digamos, que suceda, yo no sé, pues, ahí tengo como una dualidad, porque claro, cuando te haces a un lado para que el actuar suceda por sí mismo, como con el orden de la naturaleza, pues, tal vez no necesites ese fuego y ese apasionamiento, pero que cuando no hay esa etapa, ese fuego y esa intención en la acción, entonces pues simplemente no sucede nada. Que incluso era una pregunta que tenía del capítulo pasado que no alcancé a hacer, y era que yo pensaba pues como que cómo evolucionamos como especie si estamos satisfechos con todo, porque también hablaba de ser iluminado como ese ser que pues que está tranquilo y satisfecho con todo lo que pasa a su alrededor, y siento que sí, como humanidad hemos evolucionado, digamos, al menos desde el plano material, es porque algo nos incomoda, ¿cierto? Pero también como cuando uno está en autoobservación, o sea, ¿qué es lo que te hace cuestionarte y evolucionar? Pues como esa cosa que te genera esa insatisfacción. Ahí es donde vos decís como algo me está pasando y empezás a hacer la búsqueda de trascender, ¿cierto? Bueno, esas cosas que quería traer aquí, gracias. Gracias, Carol. Claro, ahí lo que pasa con la palabra como que desapasionamiento es lo mismo, uno termina enredándose con las palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué entiendo yo por desapasionamiento? Entonces, como que alguien puede decir, no, pues desapasionamiento termina siendo como que insipidez, ¿cierto? Y era como parte de lo que hablábamos al principio, como que terminó cayendo en la dejadez. Y no, como que pueden haber como bastantes formas de verlo, de entenderlo, pero la pasión es ese impulso, ¿cierto? Es ese combustible que nos mueve. Y era como parte de lo que hablábamos en algún momento, creo que fue en otro de los grupos, entre la diferencia de el deseo y los deseos, ¿cierto? Pero como que los deseos son insatisfacibles, no sé si se dice así, pero bueno. Los deseos no pueden ser satisfechos, ¿cierto? Siempre son múltiples y apuntan a todas direcciones, pero el deseo es el deseo de la vida, ¿cierto? Es el impulso de la vida, de mantenerse viva a sí misma. Entonces, claro, cuando a veces se entiende este proceso como el desapasionarse es, claro, es desprenderse de esos deseos en plural, que son ruido en la mente, pero no es desprenderse del deseo del estar vivo, del deseo del deleite. Una de las formas, entender, gracias Sandra, buen día. Una de las formas de digamos, ya se me fue la idea, pero bueno, va en función como de del sentido del deleite, ¿cierto? Que una cosa es cuando está como bajo la aspiración individual de que me produzca placer, y otra cosa es cuando me deleito haciendo eso, ¿cierto? Cuando me lo disfruto, pero ese disfruto no viene del gusto. Claro, entonces cuando yo vivo desde lo que disfruto y me disfruto la vida, es bien diferente a cuando estoy atado a lo que quisiera que sea, ¿cierto? A lo que gusto, es que eso es lo que quiero más y quiero más y quiero más. Y ese es como el sentido de ese apasionamiento. Entonces, como que no es quitarse esa posibilidad de deleitarse con la vida, ¿cierto? De disfrutarse la vida, sino que es alejarse del estar calificando y de estar esperando. Esa sería como una forma de entender como ese desapasionamiento, porque claro, ese deseo de la vida es el deseo que nos mueve, que nos pregunta, es el deseo que nos lleva a estar inconformes con lo ordinario y nos lleva a apuntar hacia lo extraordinario, lo supremo. Pero bueno, eso es como lo que está ahí en el tintero. Espero que, bueno, haya quedado como claro el diálogo. Gracias a todos por participar. Siempre es grato verles. Nos vemos, la próxima semana es lunes festivo, entonces no nos vemos, ¿listo? Y nos veríamos dentro de 15 días para abordar el capítulo siguiente, ¿listo? Tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima. Chao.